¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Vamos a continuar con nuestro tema. Nos habíamos quedado definiendo entonces la equivalencia económica. Estamos en el tema de equivalencia económica, estamos en el caso 2. Cuando estamos calculando equivalencia económica, cuando el número de periodos es mayor a 1, ¿verdad? Entonces dijimos que cuando el número de periodos es mayor que 1, entonces debemos definir cómo vamos a acumular el interés. Si vamos a utilizar una tasa de interés simple o una tasa de interés compuesto. Muy bien. Entonces ya hicimos el primer ejercicio en el caso de interés simple. Hicimos una tablita, ¿se acuerdan? Y calculamos entonces para un plan de pago de un préstamo, cuando es pago único al final del periodo de interés, ¿verdad? En el último año. El pago se hizo en el último año. Muy bien. Les estoy compartiendo el folleto ahorita. Sí, ingeniero. Sí. Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir cómo se calcula el interés compuesto, ¿verdad? ¿Qué es interés compuesto? Pues es un interés, ¿verdad?, que se calcula y que va generando intereses sobre intereses, ¿ok? Entonces el interés que genera durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal más el monto de interés acumulado, ¿sí? O sea que nosotros periodo a periodo vamos a ir acumulando intereses al final en la deuda, ¿verdad?, al final de cada año. Y esa deuda que se acumula va a ser el principal más interés acumulado por periodo. Eso lo vamos a multiplicar por la tasa de interés y nos va a dar el interés compuesto, ¿verdad?, del siguiente periodo. Entonces, por lo tanto, como pueden ver, cada periodo de interés se calcula el principal más el monto acumulado de interés en periodos anteriores, ¿verdad? Entonces los intereses se generan cada año sobre el monto, sobre el total del principal más todos los intereses acumulados, o lo que nosotros llamamos el adeudo total anual, ¿verdad? Ya vamos a ver qué es el adeudo total anual. Por lo tanto, entonces decimos nosotros que el interés compuesto por periodo es igual al principal más todos los intereses acumulados, y eso multiplicado por tasa de interés. Esa es una de las fórmulas. Otra fórmula es, si nosotros queremos sacar el interés compuesto total, solo tenemos que restarle al adeudo total el monto del principal, y así sabemos cuánto fue el interés total de un plan de pago. También podemos calcular el adeudo total utilizando la siguiente fórmula: principal más el principal por 1 más i a la n, ¿verdad? Que esto es lo mismo que el principal por 1 más i elevado a la n, ¿verdad? Eso sería. O sea, el adeudo total es el principal más el principal por 1 más i elevado a la n. Muy bien. Muy bien. Entonces, siempre utilizando el ejercicio anterior, pasaremos entonces a desarrollarlo, ¿verdad?, para que entendamos un poco más en qué consiste el interés compuesto, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir, díganme a ver si les estoy compartiendo la hojita del desarrollo de ejercicios de la clase. Sí, se mira. Bueno, muy bien. Entonces fíjense ustedes, ¿verdad? En este caso yo estoy sacando un préstamo y quiero hacer un plan de pago para ese préstamo, ¿verdad? Entonces dice que yo voy a una cooperativa, solicito un préstamo, ¿verdad?
En el caso es un empleado de ingeniería que está solicitando un préstamo para adquirir un avión de control remoto a escala, ¿verdad? Entonces el préstamo es por $1000 y quiero sacar un préstamo a 3 años, ¿verdad? A una tasa de interés, en este caso ya no es tasa de interés simple, sino que es tasa de interés compuesto, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuánto debe pagar el ingeniero al final de los 3 años? Vamos a ver si hacemos esa corrección ahorita. Permítanme. Ahora va a ser interés compuesto. En este caso. Permítanme. Vamos a colocar el enunciado de este problemilla. Lo vamos a colocar ahorita en nuestro ejemplo. Muy bien. Voy a recortar un poco esto. Va a tomar unos segundos nada más, pero para dejarlo de acuerdo al ejemplo y que cuando lo estudien no se vayan a confundir. Aquí me quedaría nuestro enunciado del problema, ya basado en interés anual compuesto, ¿verdad? Entonces es parecido al anterior, lo único que aquí menciona que vamos permítanme, quedó abierto uno de los micrófonos, creo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a resolver qué datos tengo del problema. Entonces me están diciendo calcular un plan de pagos, ¿verdad? A 3 años para un préstamo. ¿De cuánto es el préstamo? De $1000, ¿verdad? El número de periodos que voy a estar solicitando el préstamo es de 3 años y la tasa de interés que voy a estar utilizando es una tasa de interés compuesto, ¿no? Por 5 al 5%. Muy bien. Entonces pasamos con esos datos a elaborar este plan de pagos en una tabla, ¿verdad? Esta es mi tabla para elaborar el plan de pagos y identifico entonces en el primer año, o sea, en el momento ahora, en el momento presente, ¿sí? Ahora, en estos momentos, yo voy al banco y estoy solicitando el préstamo. Entonces, ellos me van a entregar dinero y en ese momento no le voy a deber intereses al banco, no va a haber un adeudo antes de pago, no va a haber pago, sino que en ese caso yo voy a estar recibiendo dinero. Una vez que ellos me entreguen el dinero, yo se lo estoy debiendo al banco. ¿Cuánto me van a entregar? ¿Cuánto les estoy solicitando? ¿Cuánto necesito? $1000. Muy bien, entonces solicito $1000. ¿Entienden? Ese es el momento, en este momento que voy al banco y solicito los $1000. Ahora, de este momento a un año, después de un año, entonces yo voy a calcular el interés. ¿De cuánto va a ser el interés del primer año? Con interés compuesto. Va a ser igual entonces a los $1000 multiplicados por la tasa de interés. ¿Ok? Para el primer año va a ser igual. El interés calculado es igual a interés simple. ¿Ok? Para el primer periodo. Ahora, ¿cuánto le voy a quedar debiendo al banco al final del primer año? ¿Sí? Le voy a quedar debiendo 1000, que es el principal, lo que me dieron ellos de préstamo, más los intereses acumulados después del primer año. ¿Ok? Ahora, yo acuerdo con el banco de que el préstamo lo voy a pagar en un pago único al final del último año. O sea que anualmente yo no voy a hacer pagos, entonces pago es 0. ¿Y de cuánto me queda el adeudo? Pues el adeudo te queda, como no hay pago, ¿sí? Entonces nos queda de 1050, nos queda igual que el adeudo antes de pago, ¿va? El adeudo después de pago, al final del año 1. Muy bien. Ahora,
¿cómo se calcula el interés? ¿Va? Interés compuesto del segundo periodo. ¿Cómo creen ustedes que se calcula? ¿Sobre qué valor? Sobre el adeudo del final del año. Uh-huh. Miren, este que está aquí, ¿verdad? Me estás diciendo tú, 1050. Sí. Bueno, esos 1050, ¿sí? ¿A qué equivalen? Pues equivalen a 1000, que son el principal, ¿verdad? Más, ¿cuánto se acumuló de intereses? 50, ¿verdad? Entonces, si te fijas, el 1050, que es el principal más intereses acumulados de periodos anteriores, mira. Así como, tal y como lo definimos, ¿verdad? Sí, lo estás viendo aquí. Entonces, yo voy a calcular el interés del periodo, del segundo año, va a ser igual a este monto que ya contiene los intereses acumulados del primer periodo, multiplicados por la tasa de interés compuesto. ¿Sí? Entonces ya te sale que el interés es de 52.50, ¿verdad? A ver si me entendieron. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué ¿Puedo es lo repetir? Claro, claro que sí, claro que sí. Mira, en el primer año, ¿sí? Este monto de 1050, ¿a qué representa? Representa los $1000 que te prestaron más los intereses que se acumularon. 50 se acumuló, ¿verdad? Entonces, el interés del segundo periodo lo voy a calcular sobre este monto total, sobre 1050, ya no sobre 1000, sino que cuando es interés compuesto se calcula sobre el adeudo del primer año. ¿Sí? Entonces, estos 1050 los voy a multiplicar por el 5% y te va a dar 52.50. ¿Ok? Entonces, aquí ya vas acumulando intereses no solamente sobre el principal, sino que estás calculando intereses también sobre estos intereses, ¿verdad? Entonces, ¿qué fueron esos 250 que se acumularon ahí? Veamos ahí. ¿Cuánto fue? Entonces, el interés me sale de 52.50 y el adeudo antes de pago sería los 1050 que le estoy debiendo al banco más los 52.50 que se acumularon. Entonces, me queda un adeudo de final de año antes de pago de 1.150. El pago es de 0, no voy a pagar todavía y vengo yo y el adeudo de final de año después de pago me queda de 1.150, ¿verdad? Porque no he hecho ningún pago. Ahora, estos 1.102.50, ¿a qué equivalen? Equivalen al principal más los intereses del primer periodo más los intereses del segundo periodo. A ver si hoy sí lo van entendiendo. Sí. Sí, hoy se me entiende. Entonces, ves, el primer periodo solo hubieron 50 intereses. Ya en el segundo periodo calculé. Es como que tú vengas y digas, estos serían los intereses del principal más los intereses de el principal más los intereses del primer periodo, 1050. Estos son los 52.50 que están aquí. ¿Me entiendes? Aquí estoy, mira. Esto que está aquí es igual a los intereses del principal, los 50, más serían 1050, más los intereses de estos 1050, que son 52.50. Entonces, va sumando nada más. ¿va? Los intereses del primer periodo más los intereses del segundo periodo más el principal te da 1.150. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿de cuánto van a ser los intereses del tercer periodo? ¿Sobre qué cantidad los voy a estar calculando? Sobre el adeudo del año anterior, 1.150, y eso lo multiplicas por el 5%, te va a dar 55.13. Entonces ya tenemos, mira, intereses del primer periodo, del segundo periodo y del tercer periodo. Entonces, el total de adeudo acumulado va a ser 1.150, el total de adeudo acumulado al tercer año, 1.150 más lo que te dio de intereses del tercer periodo. Hoy sí, ¿verdad? El tercer periodo, el adeudo total en el tercer año por $1.000 va a ser de 1.157.63. Lo vamos a desglosar 1.157.63 como el principal más
los intereses del primer periodo más los intereses del segundo periodo más los intereses del tercer periodo. ¿Sí? Mira. Entonces ahí te da lo que le debes al banco antes de pago. Pero hicimos un acuerdo con el banco de que en el tercer año yo le iba a pagar el total, tanto de principal más los intereses acumulados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto le voy a pagar al banco ahí? Los 1157. Correcto. Entonces le pagamos 1.157 y por lo tanto la deuda a final de año, después de pago, nos queda de cuánto. Ya no le quedamos debiendo nada al banco, ¿verdad? Ya pagamos toda la deuda. Entonces, así se resuelve el problemita y así se representa, ¿verdad? ¿Entendieron todo eso o tienen alguna pregunta? ¿Alguna preguntilla? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Pasemos entonces, sigamos con el folleto. Les estoy compartiendo el folleto en estos momentos. Bueno, de ese plan de pagos, entonces ustedes se fijan, nosotros podemos calcular cuando hay interés compuesto, ¿verdad? Cuando hay interés compuesto, los intereses se calculan por periodo, ¿ok? Y el interés de cada periodo es diferente, ¿ok? El interés de cada periodo es distinto cuando hay interés compuesto, ¿no? Entonces, Ingeniero, con interés simple el interés se mantiene el mismo, ¿verdad? sí, porque solo se calcula interés por el principal, en base al principal, ¿verdad? Si fuera interés simple, el que estuviera aquí, entonces el interés simple de cada periodo sería de 50 porque estoy calculando siempre sobre este monto. Ahora, como es interés compuesto, el interés que calculo de cada periodo es sobre el adeudo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Muy bien, entonces al final en este problema lo que hacemos es comparar, ¿verdad? Comparar los dos métodos de acumulación de interés. Y vemos entonces que por eso utilizamos el interés compuesto en las fórmulas de ingeniería económica y en ingeniería económica, y no se utiliza el interés simple. ¿Por qué? Porque el interés simple se calcula solamente sobre la base del monto del principal, mientras que el interés compuesto se calculas el interés sobre intereses de cada periodo, o el interés sobre los intereses acumulados en periodos anteriores, ¿verdad? Entonces, veamos que sí, el primer periodo, siempre, ¿verdad? Siempre en el primer periodo, el interés simple va a ser igual al interés compuesto. Pero a partir del segundo periodo ya empezamos a ver que el interés compuesto va ganando más, va acumulando más que el interés simple. Y a partir del tercer periodo ya se ve la diferencia, ¿verdad? Que tenemos $7.63 acumulados de más que los 1.150 que acumuló el interés simple. Por eso es que los economistas utilizan interés compuesto, ¿verdad? Porque ahí ganan más. ¿Ok? Muy bien. Entonces esa es la gran diferencia entre los dos tipos de intereses. Y podemos también utilizar esta fórmula. La siguiente fórmula es una fórmula que se utiliza para calcular el adeudo total de un plan directamente, ¿verdad? Que un adeudo total para un plan durante cierta cantidad de años. Digamos, yo no necesariamente tuve que haber utilizado una tabla para calcular cuánto le iba a deber al banco después de 3 años. ¿Sí? Lo pudimos haber hecho directamente con esta fórmula. Y si tú vienes y la ingresas, entonces vienes tú ingresas, serían los $1.000. Del ejemplo anterior serían los $1.000 que pedí de préstamo. Y aquí sería 1 más la tasa de interés. La tasa de interés fue de ¿cuánto? Del 5%.
y el número de años del plan de pago era de 3. Entonces solo haces esto, 1.05 elevado a la 3 por 1000. ¿Cuánto te da? 1.05 elevado a la 3 por 1000. Da lo mismo. Da menos. Da lo mismo. Da lo mismo. ¿Cuánto te da? 1157.63. Sí. Bueno, entonces ya ven, sin necesidad de hacer la tabla, si en el examen le sale un ejercicio de este tipo. Ingeniero, Dime. pero solo una pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que esa fórmula solo sirve en el caso que estamos tratando de que no hay un pago después de un año, ¿verdad? Sino hasta el final del periodo. Sí, esta fórmula es para que te calcule el adeudo total del plan, sin hacer, o sea, sin hacer pagos anuales, correcto, por periodo. Sí, porque ya si haces pagos por periodo, entonces te va a ir disminuyendo la cantidad final de adeudo. Sí, te cambiaría. Esto solo aplica cuando haces pagos únicos al final del periodo o del plan de pagos. Muy bien. ¿Lo entendieron? Sí, ingeniero. Aunque podríamos usar la misma fórmula. No, realmente cambiaría. Bueno, eso solo es para explicar lo que viene, ¿verdad? Esto solo era para explicar lo que viene, ¿ok? Entonces, eso es solamente cuando utilizamos un plan de pago único al final del periodo de interés. Ahora, también podemos utilizar equivalencia económica y a esto se le llama equivalencia económica entre planes de pago, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a presentar 5 ejemplos de planes de pago o formas de pago de un financiamiento, de una solicitud de préstamo, ¿no? O de un plan de financiamiento, ya sea que obtenga un préstamo o de un plan de financiamiento de crédito, ¿verdad? Un plan de financiamiento de pagos o un plan de financiamiento de crédito, ¿verdad? Es lo mismo. Muy bien, entonces, igual, en este caso podemos utilizar, utilizar el interés simple e interés compuesto y hacer equivalencias entre planes, ¿verdad? Las equivalencias entre planes de pago. Entonces yo digo que los planes son equivalentes y son calculados utilizando la misma tasa de interés, ¿verdad? Y en el caso de interés simple, todos los planes calculados son tasas de interés simples, en donde el principal y el número de pagos, el número de periodos son iguales, ¿ah? Por tanto, los planes serían equivalentes. Tipos de planes equivalentes que nosotros podemos aplicar son un plan de pago único, ¿verdad? Del total más el principal, o mejor dicho, del principal más intereses, al final del periodo de pago, ¿sí? Que paguemos todo el préstamo al final, así como hicimos el actual. Otro plan de pagos que existe es el plan de pago de cuota reducida. Y otro tipo de plan de pago que podemos hacer es el plan de pago de cuota nivelada. Esos son los 3 tipos que yo conozco, ¿verdad? Que he estudiado hasta el momento en la teoría. Ahora, nosotros nos vamos a ir a la práctica porque ya tenemos una tarea de planes de pago, ¿verdad? A ver, ¿vieron la tarea de planes de pago, planes de financiamiento? Sí. La investigación. La tarea de investigación es de esto, de planes de pago. Entonces, yo conozco estos planes de pago, plan de pago único, ¿verdad? Que se paga todo el préstamo al final, que no he visto yo. Hay planes de pago único que pagamos todo al inicio, ¿verdad? En las escuelas por lo general existe ese plan de pago por pronto pago, le llaman, ¿verdad? Es un financiamiento por pronto pago, o sea, si tú pagas todo el año escolar desde el inicio, entonces te dan un descuento, ¿verdad? Ese no está ahí, pero es un plan de pago un plan de financiamiento de pago por pronto pago.
Hay otro, o por pago anticipado, ¿verdad? Y te dan un descuento. Porque capitalizas más rápido a la empresa, ¿verdad? La empresa se capitaliza más rápido. Y la otra es los planes de cuotas reducidas y planes de cuotas niveladas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los que yo conozco, pero ustedes van a ir a investigar, ¿verdad? A un banco, investiguen los tipos de préstamos de consumo que hay. Los préstamos de consumo son préstamos que les dan para comprar computadoras, para comprar electrodomésticos, para comprar vehículos, ¿verdad? Son préstamos de consumo, le llaman ellos. Entonces ellos les van a decir, ¿verdad?, las tasas de interés en las cuales están los préstamos, de acuerdo al número de años que aplican. Por lo general, máximo de 5 años, ¿no?, a un préstamo de consumo. Hasta 6 años. Yo creo que les dan hasta 60 meses, creo. 72 meses, 6 años, ¿verdad? Entonces, averigüen, ¿verdad? Esto es para que ustedes vayan entrando en ese terreno, porque a nivel personal, más adelante les va a tocar hacer algunas inversiones. Y lo importante es hacer inversiones que uno tenga suficiente capacidad de pago, ¿va? O sea, que yo pueda hacer el pago del préstamo sin afectar mis finanzas personales, mis finanzas para, para cubrir mis gastos con mi sueldo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante ahí. Veamos entonces el primer ejemplo de los planes, ¿verdad? Otros planes de financiamiento que hay son planes de crédito, ¿verdad? También. Bueno, son los mismos planes de crédito que uno saca en un banco, ¿verdad? O cuando tú sacas un vehículo, cuando sacas una moto, o cuando inviertes en algo, un activo. Y hay otros, los planes de pago que te ayudan a pagar escuelas, universidades, ¿verdad?, que se pagan mensualmente y que son facilidades de pago que hacen las empresas para que al final uno pueda pagar la escuela, ¿verdad?, porque no todos tenemos el dinero para pagar ahorita todo el año escolar de nuestros hijos, ¿no? Entonces es una forma de financiar o de realizar el pago de las cosas, ¿verdad? Muy bien, veamos entonces. El primero dice el ejemplo, demuestra la equivalencia entre los distintos planes de pago de un préstamo. ¿Sí? En cada plan se reembolsa un préstamo de $5,000, o sea, vamos a una institución financiera, a un intermediario financiero y solicitamos $5,000, ¿verdad? Estos $5,000 para un plan de 5 años, ¿no?, un periodo de interés de 5 años, y el interés que vamos a estar utilizando es del 8% anual, ¿verdad? Todavía ahí no está definido qué tipo de interés se va a usar, ¿verdad? Pero los datos del problema son los siguientes: un principal o un préstamo de $5,000, una tasa de interés del 8% anual. Todavía no está definido cómo va a ser acumulado el interés, pero en cada uno de los ejemplos lo vamos a ver, en cada uno de los planes, y el periodo de interés a 5 años, ¿va? Entonces veamos nosotros ahí, el plan 1 nos pide calcular el plan 1 con un interés simple, ¿sí? Va a ser un pago del total al final, un pago único del total al final del periodo de interés, ¿sí? Y vamos a acumular intereses más principal al hacer el pago al final del año 5. Ok, entonces hagamos este primer plan de pago. Muy bien. Pasamos a Excel a hacerlo, ¿ok? Muy bien. Voy a pasar a Excel. Me dicen si estoy compartiendo la pantalla con ustedes. Ok. Ejemplo de equivalencia 5 es este. Aquí tenemos el ejemplo. Permítanme un momentito, solo voy a preparar el ejemplo para que quede aquí y ustedes lo puedan estudiar después. Muy bien.
Entonces, ¿verdad? Ahí están los datos y vamos a hacer el plan 1. Plan 1. Entonces, ¿qué datos lleva la tabla de un plan de pagos? ¿Va? Plan de pagos 1. ¿Qué datos lleva? Dijimos el número de periodos, ¿sí? Los periodos, o mejor decimos final de periodo. Después tenemos los intereses acumulados. Después tenemos el adeudo de final de año, antes de pago. Después tenemos el pago. Y después tenemos el adeudo de final de año después de pago. ¿Verdad? Entonces esos son los principales encabezados de los elementos de la tabla, ¿verdad? Entonces, ¿para cuántos años es este plan de pago? ¿Recuerdan? 5. Muy bien, para 5 años. Excelente. Luego, entonces, una vez que ya tenemos lista la tabla, vamos a empezar con el préstamo. Entonces, el préstamo, en este momento, en el momento ahora, yo voy al banco y me prestan. En este momento no le estoy debiendo nada al banco, no calculo intereses, no le debo nada, no hago ningún pago y recibo. ¿Cuánto recibo de dinero? Entonces le estamos pidiendo $5,000, ¿verdad? $5,000. Ok. Entonces, dice que vamos a utilizar ¿qué tipo de interés? ¿Qué tipo de interés estamos utilizando? Simple. Interés simple. Es un plan de pagos 1, es con interés simple. ¿De cuánto por ciento? Es una tasa de interés simple al 8% anual a 5 años, ¿verdad? Interés simple al 8% anual, 5 años. Muy bien. Ahora, ese plan de pagos 1, ¿sí? Dijimos que es un plan de pago único, ¿sí? Al final del periodo de interés. Y ese plan de pagos único significa al final del periodo de interés que lo voy a estar pagando ¿cuándo? En el 5º año, en el último año, ¿verdad? ¿Sí? Ahí lo voy a estar pagando. Entonces, definido eso y sabemos que es una tasa de interés simple, ¿de cuánto sería el interés del primer periodo? ¿Cuánto lo calcularían ustedes? 5,000 por 8%. Que es 400, ¿no? Sí. Muy bien, entonces te da 400. ¿Cuánto debo al banco al final del primer año? ¿Cuánto le debemos al banco? 5,400. No le voy a hacer ningún pago, ¿verdad? Ahora, permítame que vamos a colocarle a todo esto. Ok. No le vamos a hacer ningún pago. ¿Y cuánto le voy a quedar debiendo al final del primer año, después de pago? Entonces, como no sé, el pago es 0, entonces nos queda igual que los 5,400 que le debíamos antes de pago, ¿verdad? Entonces, en este plan de pago es un plan de pago único y estamos diciendo que el pago lo voy a estar haciendo hasta el último periodo. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto es el interés que se acumula al final del segundo año? ¿Cuánto voy a estar acumulando? 400 por año. Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos 400 significan, y lo vamos a poner aquí mejor, que sobre el principal estoy calculando
ese dato, ¿verdad? Si yo coloco aquí, permítame. Entonces, venimos y vamos a ir calculando la tasa de interés, digamos, del segundo periodo sería el principal multiplicada por este 8%. El principal multiplicado por, miren, siempre es el principal por el 8% en cada periodo. Y el siguiente sería el principal por el 8%. Entonces, el interés que estamos pagando va a ser igual, ¿verdad? En cada periodo, va a ser de 400. Muy bien. Entonces, yo puedo llenar los intereses porque sé que no van a variar cuando es interés simple, ¿verdad? A menos que haga pagos, sí variaría. A menos que haga pagos. Pero en este caso, que es pago único, entonces los intereses se van a mantener iguales cada año, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿de cuánto sería la deuda el siguiente año? Sería de 5.800, ¿verdad? No voy a hacer pago y me quedaría el mismo adeudo al final del año. En el siguiente periodo igual serían 5.800 más 400, 6.200. No voy a hacer pago y me quedaría los 6.200. En el siguiente periodo serían los 6.600, a lo que le debo al banco al final del año sin haber pagado. No hago pago, entonces me queda igual el mismo adeudo. Y el último periodo sí serían los 6.600 más 400. Entonces le debo ya al banco, antes de pagar 7.000, ¿cuánto voy a pagar? Eso, 7.000. Entonces pago, entonces los 7.000 equivaldrían a los 5.000 más los 2.000 que acumulé de intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le debo al banco después de pago? No le quedo debiendo nada. Bien, entonces aquí es donde vamos a poner en práctica la fórmula. ¿Qué fórmulas? ¿Cómo se calcula el interés simple? El interés simple dijimos que era igual a ¿qué? Es igual a el monto del principal multiplicado por, entonces nos da 400, ¿verdad? Muy bien. Luego, interés simple. ¿Qué otra fórmula puedo utilizar? Puedo calcular el interés total acumulado. El interés simple total. ¿Lo puedo calcular? ¿Cuál fórmula les dije que íbamos a utilizar? Sería esta por 400, por el 8%, por el número de periodos. Mira, ahí está el interés simple. ¿Lo ven? Entonces, eso fue lo que se acumuló, o el interés simple total acumulado. Ese plan. Mientras no haga pagos, mientras sea pago único, ¿verdad? Y puedo saber también el adeudo total. Les dije, el adeudo total es igual a ¿qué? Es igual al principal más los 5.000 por el 8% por el número de años, que son 5. Miren, ahí está el adeudo total y es lo que le voy a pagar al banco. Entonces, así se calcula. Esas fórmulas son las que puedo utilizar, ¿verdad? Y eso es lo que utilizo para calcular estos datos. Muy bien, entonces para calcular esos datos que yo tengo, para los cuales utilicé una tabla, en el problema, en un problema que yo les pueda colocar, ya sea de tarea o en el libro, ustedes, si no les digo que tienen que hacer la tabla, pueden hacer los cálculos directamente ustedes con las fórmulas, ¿vieron? Sin necesidad de hacer la tabla. Ahora, utilizando la tabla, este interés simple total que le voy a pagar, ¿de cuánto es? Entonces es la suma de los intereses. Es la suma de toda esta columna. Les da 2.000, miren, igual que el interés simple total. Y si utilizo la tabla, el adeudo total
está aquí, es de 7.000, es igual a esta deuda total de 7.000 aquí. El interés es de 2.000 y tenemos el interés simple. Pues el interés simple es de cada periodo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso es lo mismo, solo es para relacionar los datos que puedo obtener directamente de la fórmula con los datos que están en la tabla. ¿Entendieron eso? Sí. Muy bien. Hagamos un segundo ejercicio entonces. Vamos a hacer el plan 2, ¿verdad? Nada más que el plan, lo único que varía es que vamos a utilizar interés compuesto. ¿Ok? Vamos a utilizar interés compuesto. Y en este caso, al utilizar interés compuesto vamos a hacer el plan 2, ¿verdad? Entonces voy a traer la tablita que ya hice aquí. Esto es para que adelantemos un poquito. Y en este caso pues colocaríamos esto. Entonces plan de pago es el plan de pago 2, ¿verdad? Donde dice que vamos a hacer un plan de pago único al final del periodo de interés. El interés que vamos a estar utilizando es interés compuesto en el segundo plan. Y es siempre del 8% a 5 años. O sea, la tasa de interés es del 8%. Tasa de interés del 8%. Voy a borrar los datos. Y empecemos a hacer el cálculo. Entonces, con interés compuesto, en este momento, si yo voy al banco y saco $5.000, no le debo nada al banco, no hay un adeudo al final de año, no se hace ningún pago y recibo ¿cuánto? $5.000. Muy bien. Ahora, utilizando interés compuesto en un plan de pagos de interés compuesto, el interés que se va a pagar por periodo se va a ir acumulando, ¿verdad? Entonces la acumulación de intereses lo voy a hacer por periodo, es por periodo, ¿verdad? Y el periodo, entonces vamos a tener periodo 1, 2, 3, 4 y 5. Y en cada periodo el interés va a ser diferente, ¿verdad? ¿Entendemos eso? ¿Sí? Para el primer periodo, solo para el primer periodo, ¿cuál va a ser el interés? Va a ser igual a 5.000 multiplicado por este 8%. Entonces va a ser igual a 400. ¿Cuánto le voy a quedar debiendo al banco al final del primer año? Pues van a ser lo voy a deber el principal más los intereses acumulados, 5.400. En el plan de pago es un plan de pago único, en el cual se acordó hacer un único pago al final del periodo de interés, al final del quinto año, que incluya el pago del principal más los intereses acumulados. Entonces no voy a hacer pagos por periodo, pagos anuales. Y por lo tanto el pago al final del año, después de haber hecho pago, que en este caso no se hizo, es 0. Entonces me queda igual que este, ¿verdad? 5.400. Muy bien. Ahora, el segundo periodo, ¿sí? ¿De cuánto va a ser el interés acumulado y sobre qué lo voy a calcular? Entonces va a ser 5.400 multiplicado por el 8%, ¿verdad? Ya no va a ser sobre el principal, sino que va a ser sobre el principal más intereses acumulados, que es este de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto es el adeudo ya al final del primer año, antes de pago? Va a ser esto más 432. Entonces ya vean ustedes que voy acumulando intereses, no hago pago y el primer año siempre debo esos 5.832. ¿De cuánto sería entonces? Calculen ustedes el interés del tercer periodo. ¿Cómo lo calcularían? $5.832 por el 8%. Muy bien.
Excelente. Entonces, eso te va a dar, mira, 466. Entonces, el adeudo al final del año sería esto, más los 466, te da 6.298.56. No hay pago todavía en el tercer año. Y nos queda igual el adeudo total al final de año. Muy bien, ¿de cuánto sería el interés del cuarto periodo? Igual a estos 6.298 por el 8%. Acumulo más intereses. Nos queda el adeudo al final del año, antes de pago, en 6.802.44. No hago ningún pago, estoy en el cuarto periodo todavía. Y el adeudo me queda igual, 6.802.44. El interés del quinto periodo, hoy sí, el interés del quinto periodo lo calculo en base al adeudo total después de pago. Eso multiplicado por del año anterior, multiplicado por el 8%, me da esto. 544.20. Ahora calculo el adeudo total al final del quinto año, serían 6.802 más los 544. Hoy sí, me da 7.346.64. Ya en el quinto año, ¿cuánto le debo yo al banco? Muy bien. ¿Y de cuánto va a ser el pago? De esa misma cantidad. Muy bien. Entonces, ahí está. Le pago al banco 7.346.64 y le quedo debiendo 0. Muy bien. Ahora, vieron, la acumulación es por periodo y los intereses son diferentes. Entonces, aquí tenemos los intereses que acumulamos por periodo. Muy bien. Entonces, si aplicamos las fórmulas, necesitamos saber entonces el interés por periodo. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Está calculado aquí y se calcula sobre el adeudo final de cada, el adeudo final después de pago, ¿verdad? El adeudo final de año después de pago. Sobre estos montos se calcula el interés del siguiente periodo. Entonces, del primer periodo, el segundo periodo, el tercer periodo, el cuarto periodo, el quinto periodo. Entonces, voy a irlo calculando por el 8% por estas cantidades. Muy bien. Entonces, el interés por... Dime. Si lo queremos hacer de un solo, serían los 5.000 por 1 más el 8% elevado a las 5, ¿va? Correcto. Muy bien. Permite, es que ahí se me adelanto. Entonces, el interés por periodo va a ser diferente y lo calculo de esta manera. ¿Ah? Para el periodo 1, para el periodo 2, 3, 4 y 5. Entonces, el interés del primer periodo serían los 400, los 5.000 por el 8%. Bueno, lo vamos a ir colocando aquí mejor. 5.000. Voy a colocar todos estos datos que tengo de adeudo al final del periodo. Los voy a colocar aquí. Vean ustedes que eso multiplicado por la tasa de interés del 8%, en nuestro caso, entonces tengo el interés por periodo de cada periodo, sería multiplicar eso, miren, y ahí está, ese es el interés por periodo, ¿verdad? Muy bien, ahora, la diferencia con el interés simple es que este interés es igual en cada periodo cuando es interés simple. Cuando es interés compuesto, el interés por periodo varía, ¿verdad? Muy bien, lo otro es calcular el interés total. El interés total acumulado lo puedo calcular. Entonces, no hay una fórmula, ¿sí?, para calcular el interés total acumulado. ¿Cuánto sería? Espérenme, déjenme ver si se puede calcular así. 0.0. Déjenme ver.
Ok, así es. Entonces, el interés total acumulado, ¿sí?, va a ser igual. El interés total es igual a 5.000, ¿ah?, multiplicado por 1 más i a la n. 1 más i elevado a la n, lo multiplico por 5.000 y me da, disculpen, este sería el adeudo total. Este es el adeudo total. El interés total sería el adeudo total menos 5.000, que fue lo que pedí. Ahí está el interés total acumulado, ¿verdad? Y el adeudo total del plan, sí, serían los 5.000 multiplicados por esto, ¿verdad? Serían los 7.000, esos son los 7.000 que pago aquí. O los 7.000 que le debo al banco al final del quinto año, es igual a 5.000 por 1 más i a la n, ¿verdad? N es el 5, es el número de periodos del plan, y i es la cantidad de interés. Entonces esto me da 1.08 elevado a la 5 por 5.000, tiene que dar esto. ¿Ok? Ahora, el interés total, ¿cómo se calcula? Calculo el adeudo total primero y le resto el principal. Le resto lo que saqué de préstamo. Entonces eso me va a dar lo que se acumuló de interés en el plan, ¿verdad? Entonces, con respecto a la tabla, el interés total acumulado también es la suma de los intereses de cada periodo. Me tiene que dar igual. Mira, este mismo 2.346 es la suma, o la suma de estos intereses de aquí también. Pues tiene que dar igual. La suma de todos los intereses es igual a este interés total. Muy bien. Y eso es lo que podemos calcular. Cuando es interés simple, interés compuesto, pero cuando es un plan de pagos único, ¿verdad? O sea que el pago se hace hasta el final del periodo de interés, hasta el último periodo de interés, ¿verdad? ¿Entendieron eso? Sí, es la condición. Sí, esa es la condición, ¿verdad? Esa es la condición ahí. Aplica solamente cuando es un plan de pago único y que el pago se realiza en el último periodo, ¿verdad?, de interés. Muy bien. Entonces ya hicimos plan 1 y plan 2, nos quedaríamos en plan 3. No sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta. Por los momentos. Yo les voy a colocar siempre la hoja de desarrollo de problemas resueltos en la plataforma de Microsoft Teams. ¿Ok? Ingeniero, entonces cuando se hace el pago anual, se aplica una tasa de interés simple. No. Cuando se hace un plan, cuando se hace un pago anual. Sí, se está haciendo el pago anualmente. No. Puedes aplicar interés compuesto también. Mm. O sea, mire, es como cuando usted saca, voy a sacar yo en Jetster y saco una computadora y me dicen, bueno, las mensualidades suyas o los pagos mensuales van a ser, saco una computadora por 12 meses. Me dicen, los pagos de la computadora van a ser de 2.300. Entonces yo voy a tener un plan de pago por 12 meses por 12.200 lempiras, ¿verdad? Por 2.200 lempiras, ¿verdad? Por una computadora de 30.000 lempiras. Entonces por 12 meses voy a pagar 2.200 lempiras, y esos 2.200 lempiras ya son pagos por periodo, no pagos únicos al final del plan de pago, sino que pagos por periodo. ¿Entiendes? Ahora el interés que yo voy a acumular por un plan de pago por periodo puede ser interés simple o interés compuesto. Por lo general, el interés que se utiliza cuando financiamos cosas siempre va a ser interés compuesto. ¿Ok? El interés simple en el libro solo lo explican para que ustedes vean la diferencia de por qué se utiliza en ingeniería económica el interés compuesto.
Ok. Ok, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, jóvenes, aquí nos quedaríamos el día de hoy. Gracias por haberme escuchado. Y nos vemos entonces el día viernes, pues, con ustedes. Continuaremos